Buenos días a todos, bienvenidos a este pequeño vídeo sobre el caso de éxito de Walmart. Mi nombre es Enrique García, algunos ya me conocerán por la cartera Value, un servicio de análisis de compañías que intenta encontrar buenas ideas de inversión a largo plazo. Y desde investia.com hemos considerado oportuno comentar una saga de vídeos divulgativos para aquellos que se están iniciando en los mercados bueno, inversores que ya tienen experiencia, para intentar explicar conceptos, cuestiones útiles, herramientas de análisis. En mi caso, obviamente, me voy a centrar en el foco del análisis cualitativo de las empresas, de los negocios. Eh, Generalmente en la inversión en valor o en los foros se habla demasiado de ratios cuantitativos, números, PER, múltiplos, caro, barato, pero no se le presta la suficiente atención a los fenómenos que ocurren detrás de las empresas, en los sectores, desde el punto de vista cualitativo. ¿Qué relación hay entre los competidores? ¿Por qué algunas compañías logran una estrategia de expansión mucho más duradera, mucho más exitosa? Y vamos a comentar con este pequeño caso de el caso de Walmart, una compañía que ha entregado unos rendimientos al inversor americano fabulosos. Porque aquí en esta diapositiva, que por cierto podéis acceder en la descripción del vídeo, es libre para todos, podéis obtener los enlaces. En esta presentación, pues he resumido en la primera diapositiva los datos más importantes sobre Walmart como valor en el mercado americano. Y hay un enlace muy interesante a un artículo de un blog un poco heterodoxo, digamos, que es muy útil, Philosophical Economics, sobre la situación de Walmart en 1974 y cómo cotizaba la acción. Este ejemplo lo utiliza para ilustrar que a veces las compañías con un múltiplo alto eh, pueden ser también buenas ideas de inversión. Se da cuenta de que el múltiplo sobre beneficios, es decir, al dividir la capitalización de la compañía entre el beneficio que lograba en 1974, no era ni muy bajo ni muy elevado. O sea, cotizaba con una empresa del montón normal. Y hace el ejercicio interesante, en retrospectiva, sobre para calcular cómo debería haber cotizado Walmart en 1974 para haber entregado el mismo rendimiento que el SP500, incluyendo dividendo. Porque, como señalo aquí en la diapositiva, el índice de SP500 durante 40, 50 años, bueno, desde 1974 hasta hoy, pues son como 45 o 50 años, ¿no? Sí. Bien, pues si hubiese entregado un 12% anual, compuesto en dólares, no está nada mal, está muy bien. Sí, mientras que Walmart ha doblado esa rentabilidad. Y son datos muy potentes. Porque no estamos hablando de un periodo de 10 o 20 años, sino que es una compañía que de forma constante, de forma duradera, durante décadas, ha ido batiendo a todos sus competidores y a otras compañías del mercado. Bien, el artículo llega a la conclusión de que Walmart debería haber cotizado a 600 veces los beneficios de 1974 para que hubiese entregado el mismo retorno que el SP500. Son datos increíbles. Y por eso titula el artículo: a veces obtienes por lo que pagas. Sí, a veces pagar múltiplos altos puede salir. Obviamente esto no hay que generalizarlo, no es la norma. En este caso yo no voy a defender que haya que invertir en compañías con múltiplos altos o múltiplos bajos. Lo que quiero analizar es por qué Walmart, un distribuidor al por menor, con establecimiento de supermercado, un sector tradicional,
ha logrado semejante trayectoria en su sector, en el mundo mercantil, en el mundo real. ¿Cómo es posible que durante 30, 40 años haya estado batiendo a la competencia, logrando unos rendimientos espectaculares? Bien, para los que no suelen seguirme, a lo mejor hay que mencionar que la clave de este crecimiento tan rápido y tan rentable para los accionistas se puede ilustrar con el concepto de rentabilidad sobre capital empleado. Y, por ejemplo, los suscriptores de la cartera Value ya vieron que en análisis sobre Walmart, actualmente una empresa que factura 481.000 millones de dólares, una barbaridad, sigue logrando rentabilidades muy elevadas, del 13, el 14, 15%. Como opera con apalancamiento financiero, es decir, se endeuda, pues el rendimiento sobre los fondos propios pues supera el 20%. Sin estas rentabilidades, que probablemente los 80 y 70 serían hubiesen sido mucho mayores, si las calculamos, estarían por encima del 20-30% probablemente. Se aproximarían prácticamente al retorno que logra a largo plazo Walmart, ¿no? 23-25%. Bien, la cuestión es por qué esta compañía logró durante décadas unas rentabilidades tan elevadas cuando operan con competidores. Es decir, hay competidores que están interesados en lograr esos rendimientos y pueden copiar el negocio o competir de forma directa con la compañía. ¿Y qué hizo Walmart diferente al resto para lograr esta estrategia de expansión? Ese es el objetivo de este vídeo, de mi análisis. Lo lógico es que a lo largo del tiempo otros empresarios vean el caso de éxito de Walmart durante una década y digan, pues yo voy a hacer lo mismo, voy a competir en el caso de supermercados o voy a intentar hacerlo, aunque sea en otra zona geográfica. Pero a lo largo del tiempo lo lógico es que si un sector se están generando retornos muy buenos, rentabilidades muy buenas, acabe entrando competencia. Sin embargo, hay situaciones especiales o no habituales en las cuales los competidores no pueden copiar el negocio, no pueden competir de forma directa. Y hoy vamos a ver una de esas circunstancias especiales. Bien, Walmart, ya hemos dicho que fue un distribuidor al por menor. Hay que destacar que una característica importante para que la compañía lograse una trayectoria tan duradera, mantuviese una estrategia efectiva, una ejecución tan buena en su negocio, es que fue una compañía siempre liderada por el mismo equipo directivo o por lo menos por el mismo espíritu corporativo, ya que estaba controlada por el fundador Sam Walton, que fundó la compañía en los 60. Y este es un aspecto importante porque si el equipo directivo de Walmart hubiese cambiado a los 10, 15 años y hubiese llegado otro CEO que considerase que había que hacer las cosas de forma diferente, pues a lo mejor no, no hubiese logrado una trayectoria tan duradera. Esta característica es importante y el CEO o el fundador en este caso es un factor decisivo para entender Walmart. Tiene unos incentivos de largo plazo porque es el accionista mayoritario y no se conforma con lograr buenas cifras de crecimiento para los accionistas o inversores para mostrárselas en la próxima conferencia anual, sino que está pensando ya en 10, 15 años, en la durabilidad del negocio, etc. Pero bueno, también hay otras compañías familiares que no logran, familiares o con un accionista de control que no logran estas trayectorias, obviamente. Por lo tanto, algo hizo Walmart diferente a los demás. Bien, la mayoría de analistas o personas que han analizado este caso
por qué tanto éxito durante tanto tiempo, coinciden en que la estrategia de Walmart fue muy curiosa. Se centraba en buscar mercados locales más pequeños. Es decir, siempre mencionan que Walmart daba prioridad a aquellas ciudades, localidades de 8.000, 10.000, 15.000, 20.000 habitantes, en vez de intentar penetrar en las ciudades que más crecían. Lo cual puede parecer contraintuitivo para muchos, porque obviamente lo primero que piensa cuando alguien se acerca a este tema es decir, bueno, pues para crecer más rápido, lo que hay que hacer es ir a los mercados que más crecen, donde más demanda va a haber. Y pues resulta que una estrategia de buscar mercados más pequeños, nichos de mercado, fue mucho mejor a largo plazo. Luego veremos por qué. Intentaremos explicarlo con la herramienta de las economías de escala. Vale, antes de pasar a explicar el fenómeno que se produce en esos nichos de mercado de forma gráfica con las herramientas de las funciones de costes, me gustaría mencionar que el caso de Walmart, compañías que logran dominar pequeños nichos de mercado, que tienen una economía, unas ventajas en costes, gracias a su posición en el mercado, está explicado bastante bien con algunos otros ejemplos en el libro de Pat Dorsey, el pequeño libro de Construye Riqueza. Y bueno, él lo clasifica como las economías de escala cuando una compañía logra un tamaño o una escala ideal para el mercado en el que opera, pues que puede ser una fuente de ventaja competitiva en costes. Bien, el Walmart creo que no aparece en el libro de Pat Dorsey, pero bueno, él pone otros ejemplos de distribuidores que dominan nichos de mercado en los cuales la competencia no entraba. También el caso de las compañías que desplegaban televisión por cable, cuando entraban en una ciudad de 8.000, 10.000 habitantes, también sucedía un fenómeno similar y es que no había mercado para dos proveedores de televisión por cable, no era suficiente para que compensase toda la infraestructura. Y entonces la compañía que primero llegaba y se hacía con el dominio de ese mercado reducía más los costes y mantenía alejada la competencia durante mucho tiempo. Bien, veremos esto gráficamente en las siguientes diapositivas. Bien, pues vamos a intentar explicar por qué estos mercados pequeños locales son mejores o funcionaron mejor en el caso de Walmart que los mercados que crecen rápido, los mercados grandes. Y para ello tenemos, bueno, yo creo, he considerado oportuno, creo que esta herramienta de la función de costes, de la evolución del coste medio por unidad, ayuda a entender muy bien lo que sucede en esos mercados. Bien, esta función, vamos a explicar brevemente cómo funciona esta función de costes, el gráfico. En el eje de abscisas tenemos el número de unidades vendidas o producidas. Podemos hablar de un almacén o de una fábrica que está produciendo lo que sea, piezas para automóviles, pero también puede ser un supermercado, como es el caso de Walmart, una gran superficie o un centro comercial, lo que sea. Bien, a medida que nos vamos hacia la derecha, el número de unidades vendidas, producidas, aumenta. Y en el eje de ordenadas, en el eje vertical, tenemos el coste en euros por unidad, dólares, euros, lo que corresponda. Y cuanto más sea el coste, pues más elevado es el nivel. Es decir, aquí, por ejemplo, el coste medio por unidad es mayor que aquí. Es un nivel más bajo. Entendido este gráfico bastante sencillo, y tenemos una función que a medida que el volumen
de fabricación, el volumen de ventas crece, el coste medio por unidad va bajando. El coste medio por unidad se calcularía pues dividiendo, por ejemplo, si el coste total de la empresa es 10.000 y ha producido 1.000 unidades, pues el coste medio por unidad es 10. Si el coste total son 100.000 pero ha producido 20.000 unidades, obviamente el coste medio por unidad sería 100.000 entre 20.000, que son 5. Bien, esto tiene lógica que a medida que aumenta el volumen de producción o de ventas, el coste medio por unidad se reduzca, porque siempre hay costes fijos. Por ejemplo, los gastos de administración, de alquiler, los gastos fijos de funcionamiento del local. Cuantas más unidades se produzcan o vendan, entre mayor número de unidades se reparte el coste total. Por lo tanto, el coste medio por unidad va descendiendo. ¿Vale? Por eso, en la parte inicial de la función es descendente. Pero claro, toda infraestructura, un supermercado, una fábrica, un almacén, llega a un momento en el cual no es capaz de abastecer más demanda, se satura. El supermercado, pues si tiene 6 cajas, si llega un momento en el cual no es capaz de facturar a más clientes, no es capaz de almacenar suficientes bienes para ir reponiendo las baldas, las estanterías que se quedan vacías, porque hay demasiada demanda. Tiene que contratar muchos más empleados. Llega un momento en el cual empiezan a aparecer unos costes extraordinarios. Es decir, es imposible abastecer toda la demanda, gestionar en una infraestructura pequeña todo ese volumen de negocio. Y esos costes extraordinarios que empiezan a aparecer a partir de cierto punto quedan reflejados en esta función. Por ejemplo, a partir de este punto, el coste medio por unidad empieza a crecer. ¿Vale? Y por eso a este punto le llamamos el punto de saturación, es en el cual esos costes extraordinarios empiezan a ser mayores que la ventaja de dividir los costes fijos entre más unidades vendidas. Bien, esto es algo que sucede en todos los sectores, digamos, de alguna forma. Pero en algunos más que otros, es decir, en algunos sectores el punto de saturación está muy lejos, ¿vale? Y en otros el punto de saturación está muy cerca. Depende un poco de la tecnología, de las circunstancias, de la actividad que estemos hablando. Por tanto, no se puede generalizar ni hablar de mercado pequeño para una misma actividad. A lo mejor una ciudad de 10.000 habitantes es un mercado pequeño para una gran superficie, para un supermercado, un mercado local, un nicho de mercado. Sin embargo, para otros negocios, pues a lo mejor no es tan pequeño. Si hablamos de bares, en una localidad de 10.000 habitantes, pues caben más de 5, 6, 8 bares, obviamente. Hay negocio para muchos más. Por lo tanto, tiene que quedar clara la idea de que depende un poco de la actividad, tecnología. Un bar se satura más rápido que un supermercado, porque obviamente un bar, en principio, lo que entendemos por bar es más pequeño que el supermercado. Hay una barra, solo hay una o dos cajas, etcétera. La gente pasa tiempo en el local, por lo tanto se llena antes. En el supermercado la gente entra, coge sus bienes, factura y se va. Bien, y aquí hemos separado el gráfico en dos zonas. La parte izquierda lo hemos denominado una situación de rendimientos crecientes de escala y en la parte derecha decrecientes de escala. ¿Por qué? Porque cuando se va reduciendo el coste medio por unidad, los rendimientos de la empresa a medida que va aumentando su volumen de negocio son crecientes, ¿vale? Mientras que en el otro caso sucede lo contrario. Si la empresa pasa de vender 229 unidades a vender 314, su coste medio ha aumentado, ¿vale? No mucho en este caso, pero ha aumentado.
y por lo tanto el rendimiento el rendimiento sobre el capital pues a lo mejor empieza a descender. Depende también, obviamente aquí hay dos variables, el coste y el precio. Es posible que la empresa pase de aquí a aquí, pero si el coste medio se incrementa en un 15%, pero ellos son capaces de subir precios porque hay demasiada demanda o la circunstancia que sea, obviamente si suben los precios un 25% y el coste sube un 15%, está mejorando su rentabilidad. Bien, bueno, pues ya tenemos un poco descritas dos situaciones y si lo pensamos bien, esta situación, mercados que crecen rápido, mercados grandes, mercados que la demanda, que da la sensación de que hay una gran oportunidad de negocio porque hay mucha demanda, pues corresponderían a la parte derecha del gráfico. Y llega un momento en que creces mucho en ventas, pero claro, tus costes empiezan a aumentar, no tienes que abrir más tiendas o más fábricas o más supermercados, lo que corresponda. Y es ahí donde empieza el problema, porque claro, tú como competidor abres más tiendas, pero el vecino también, y el competidor también abre más fábricas, más tiendas. Y el mercado empieza a saturarse. Y ahí es donde empieza la competencia cero. A lo largo del tiempo eso conlleva una guerra de precios y si por lo que sea ese mercado deja de crecer, esa demanda luego se reduce, pues nos encontramos con demasiada infraestructura, demasiados bienes de capital y una guerra de precios y muchas compañías a lo mejor entran en pérdidas. ¿Vale? Es lo que sucede pues, cuando las cosas no van tan bien. Por lo tanto, este escenario de crecimiento de ventas, de mercados grandes, no protege a las compañías a largo plazo frente a la competencia, sino que la atraen al revés, vienen más competidores. Sin embargo, en la zona izquierda, un mercado pequeño, supongamos que Walmart ha localizado una ciudad de 10.000 habitantes, nadie hasta entonces ha pensado que será un mercado atractivo, en esa ciudad hay una serie de tiendas de barrio pequeñas y Walmart abre la primera superficie, que esto es lo que hacía la compañía en los 60, 70, 80. Y ellos identifican que aquí hay una oportunidad de mercado, porque los competidores más pequeños tienen una escala menor y a lo mejor tienen una función de costes así, ¿vale? Walmart abre la gran superficie en ese mercado y logra pues vender, por ejemplo, en este diagrama, pues 60 unidades, ¿no? No ha llegado al mínimo coste medio posible, pero ha logrado reducir los costes bastante. Mientras que las tiendas de barrio obviamente son más pequeñas, tienen otra función de costes, es otro negocio diferente. No son capaces de tener tanto volumen de negocio, se saturan antes. Los costes fijos pesan más sobre el total porque no logran un volumen muy elevado. Bien. Y el primero que llega con una gran superficie, pues a lo mejor llega a este punto. Este primer entrante en el mercado, o no es el primer entrante porque hay otros competidores, pero son diferentes. Primer entrante en sentido de grandes superficies, ¿no? Competencia directa. Logra reducir los costes lo suficiente, se establece en el mercado, logra una relación con los clientes. Entonces, a lo largo del tiempo lo que sucede es que la función de costes va descendiendo, porque va amortizando sus inversiones. A lo mejor opera durante 3, 4, 5 años, ya ha amortizado la mitad del local. Y bueno, aunque haya que reponer esa inversión, haya que hacer reformas, obviamente los costes siempre son menores. Y nos encontramos en la siguiente situación, que si un nuevo competidor
quiere entrar al mercado, primero se encuentra con que tiene un peor punto de entrada, tiene una función de costes más elevada, porque ya hay alguien dentro que lleva tiempo, que ha amortizado muchas inversiones, y además se encuentra con que no es capaz de lograr un volumen de negocio suficiente para reducir los costes, porque es un mercado pequeño. Entonces, Walmart está aquí, el nuevo competidor a lo mejor se queda aquí, o si queréis más abajo. Entonces, el coste medio por unidad es más elevado en el caso del competidor nuevo que entra en el mercado. Mientras que Walmart está disfrutando de una posición ventajosa. Y a la hora de entrar en una guerra de precios, quien va a aguantar más tiempo es Walmart. Si, por ejemplo, este competidor entiende que esta es una oportunidad de mercado, bueno, pues entonces estos dos competidores en un mercado pequeño, como no hay suficiente volumen de negocio, no pueden llegar, por ejemplo, aquí y aquí. Entonces, Walmart, como tiene una ventaja en costes, porque ya se ha establecido, y además, pues, digamos, ya se ha establecido, pues a la hora de competir en precios, Walmart siempre va a tener mayor capacidad de resistencia. Y el nuevo competidor, a lo mejor, si ponemos los precios a este nivel, si Walmart está aquí, está ganando dinero, porque el precio al que vende es superior al coste medio. Sin embargo, el nuevo competidor, si se queda aquí, está perdiendo dinero, porque el coste, en este caso sería unos 75, es superior al precio al que se vende. Y obviamente, en un mercado como el de la distribución al por menor, los precios importan. Los clientes son muy sensibles al precio. Porque van a ir a un competidor, el de la esquina, que es más caro si tienen a 100 metros o a 500 metros un supermercado más barato. Y esto explica la fortaleza de estos nichos de mercado, que no son atractivos para los nuevos competidores, que ni siquiera muchas veces se plantean entrar, porque ya hay alguien que ha ocupado ese espacio, ya hay empresas establecidas. Y entonces se reduce la competencia, no hay suficientes competidores y entonces la empresa que ya se ha establecido pues tiene unos costes bajos y establece unos precios que obviamente no son abusivos, pero que le permiten un margen de beneficios muy elevado y una rentabilidad sobre el capital muy, muy interesantes. Obviamente, si establece los precios de aquí, pues no le va a comprar nadie. Digamos, quiere decir que sí, que tampoco es bueno que el mercado sea extremadamente pequeño, 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 como para que no compense ni realizar la actividad. Pero en general, un mercado donde caben una o dos empresas, tres empresas, son capaces de tener unos precios muy atractivos para ellos, logran unos rendimientos sobre el capital muy interesantes. Si por lo que sea ese pueblo, esa ciudad crece, la compañía no tiene ningún problema. Si crece lentamente no tiene ningún problema. Si está aquí y el volumen de negocio de ese mercado crece, pues los costes se reducen aún más. Y para el nuevo entrante, la distancia para llegar aquí, la distancia es cada vez más abismal, cada vez más grande. Aquí hay que mencionar que, por ejemplo, en el caso de Walmart tuvo la suerte o quizás la visión, no sabemos, de que la tecnología en el caso de las superficies creció, mejoró mucho, fue uno de los sectores donde más mejora de productividad hubo en la distribución al por menor en los años 70, 80, 90. Walmart lideró esa mejora en productividad porque es una empresa, era una empresa innovadora, introducía mucha tecnología, gestión de los inventarios. Bien, pues a lo mejor a lo largo del tiempo, si tienes la suerte de que el punto de saturación se desplaza hacia la derecha, porque ha mejorado la tecnología, entonces la función a lo mejor es así, ¿vale? Y entonces el punto de saturación se quedaría aquí. Y por lo tanto, si Walmart está aquí, pues mucho mejor aún, porque todavía tiene mucho margen para que su supermercado no se sature, para que no vengan competidores.
Eso es un poco lo que yo creo que sucedió también. Bien, pues como vemos, los sectores de mayor crecimiento, los mercados más grandes, tienden a la competencia perfecta. Siempre recordad en relación a la tecnología que está utilizando, porque por ejemplo en el caso del software o compañías como Google y tienen una escala muy diferente y aunque tengan una cuota de negocio mundial, o sea, desde el mismo centro, de la misma plataforma, se preste un servicio a nivel mundial, esa actividad tarda mucho más en saturarse y siguen dominando esos mercados. Siempre teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, la tecnología y cómo es la función de costes, que no es fácil estimar, pero nos podemos hacer una idea de cómo funciona el tema. Los mercados más pequeños en relación al punto de saturación son más atractivos, sobre todo cuando nadie se ha dado cuenta de ellos, cuando llegas el primero. Tú a partir de ahí vas mejorando tu servicio, vas mejorando tus costes, vas mejorando fortaleces tu posición. Y el nuevo que entra no hay suficiente demanda para lograr un volumen de negocio suficiente y reducir los costes. Esta es la idea principal que yo he sacado de la historia de Walmart, que habría que añadir obviamente también pues que la empresa tuvo una gran ejecución en lo que hacía. No solo basta con tener la idea y tener estas ideas, están muy bien, pero luego hay que llevar la empresa de verdad, hay que ejecutarlo, hay que trabajar, hay que esforzarse, pero sin esta situación especial, pues a lo mejor Walmart, en vez de lograr un 23% anual en bolsa durante 40-50 años, hubiese logrado pues un 10, un 12, un 13, un 14. Bien, con esto ya pasamos un poco a las ideas principales que podemos obtener de esta moraleja, de esta historia, y es que los mercados de mayor crecimiento o los más grandes no siempre son los más adecuados para una estrategia de crecimiento a largo plazo. Los mercados pequeños en relación al punto de saturación de la tecnología utilizada son más atractivos si no han sido todavía dominados. Aquí hay que tener también en cuenta el cambio tecnológico que puede cambiar las circunstancias de forma radical. En el caso de la distribución al por menor, durante mucho tiempo no hubo un cambio tecnológico radical. Era más bien que al mismo centro, a la misma superficie, utilizaban mejores medios. Pero la revolución de Internet sucedió en los años 90-2000 y no en los años 80. Entonces, eso hubiese cambiado mucho las circunstancias, porque, por ejemplo, hoy el comercio tradicional tiene que competir con el comercio online. Esto ya es otra historia. Hay circunstancias, hay riesgos y hay que tenerlos también en cuenta. Bien, la segunda idea principal de lo que yo quería transmitir en esta pequeña historia es que la competencia es un factor con más impacto a lo largo del tiempo que el corto plazo de la demanda de los productos o la actividad. Y aunque sea un mercado que crece mucho, que hay mucha demanda, lo que tiene que estar pensando el empresario a medio o largo plazo es en la sostenibilidad de su negocio, en la competencia, en si va a ser capaz de mantener a la competencia alejada o por lo menos igualarla, no quedarse atrás. Y a lo mejor hay que pensar en lograr una escala adecuada para el mercado relevante, porque si hay un error de cálculo y realizas demasiadas inversiones en un mercado que se satura, si la demanda luego es menor, te puedes comer todas esas inversiones y te atragantas, la compañía financieramente no es viable. Bien, como punto final, el crecimiento en ingresos no es lo único importante. Está bien seguir que la compañía tenga cada vez más ingresos, pero también hay que evaluar si estos ingresos son capaces de generar beneficios con el tiempo. Crecer en ingresos está muy bien, pero hay que evaluar de forma cualitativa, entendiendo la situación, si esos ingresos van a generar beneficios, si la compañía tiene capacidad de generar de beneficios, aunque hoy no los logre.
porque a lo mejor tiene gastos que en realidad son inversiones, está invirtiendo en nuevos equipos, etcétera. Por lo tanto, el análisis cualitativo de la compañía es vital a largo plazo. Sin entender las perspectivas, el potencial o perspectivas de la compañía, si va a ser capaz de mantener su cuota de negocio a lo largo del tiempo, pues todos los números que hagamos no tienen demasiado sentido. Lo más importante es las perspectivas, la capacidad de esa empresa para mantener su cuota de mercado, sus beneficios, su rentabilidad, sus nichos, sus posiciones, ¿vale? Bien, bueno, pues con esto ya terminamos este pequeño vídeo. Tan solo recordaros que si estáis interesados en el análisis de compañías cotizadas, la búsqueda de ideas de inversión en compañías a largo plazo, a lo mejor os interesa la cartera Value, podéis acceder en el enlace tanto en la descripción del vídeo como en la presentación con diapositivas que podéis hacer también en la descripción del vídeo. También recomendaros pues, los artículos sobre mercados que hay en investia.com, una comunidad financiera con muchos articulistas, autores, seguidores, con muchos puntos de vista, no solo la inversión en valor o las compañías, sino que también hay análisis macro, hay otros estilos de inversión. Pero bueno, cada uno puede encontrar lo que más le convenga. Y bien, pues con esto termina este pequeño vídeo, que no será el primero. Muchas gracias a los que habéis seguido esta conferencia. Os vemos pronto en Investing.